cargo de llevar adelante esta tutoría será la doctora Marta Altave, quien es titular de la Cátedra de Teoría y Derecho Constitucional, es Cátedra A, y también de la Cátedra B de Derecho Constitucional. Desde la agrupación JUF damos las gracias a la doctora por su predisposición y su tiempo, y sin más que agregar, le cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los alumnos, buenas tardes a los organizadores. Felicitaciones por los que organizaron la tutoría. Y bueno, esta tutoría está sobre todo prevista para la mesa del día 8, el 8 de febrero a las 4 de la tarde. Vamos a tomar la mesa libre de Derecho Constitucional y de Teoría y Derechos Constitucionales. Quería decirles que nuestro programa, que es un programa, justamente se llama un programa analítico, porque tiene la modalidad de las unidades, los títulos de las unidades, y después tienen desagregados los temas, es decir, todos los temas que hay que tomar. Y la otra particularidad del programa es que abajo, al terminar cada unidad, ustedes me imagino que tienen el programa en la mano, es lo primero que hay que tener cuando, por lo general, ¿no? Bueno, lo primero que uno tiene, ahí veo algunos alumnos que muestran el programa, lo primero que se tiene es el programa. El programa es fundamental porque es la guía de estudio. Digamos, es el esquema de contenidos de la unidad, de la materia. En nuestra materia, ya sea Derecho Constitucional o Teoría, el esquema de contenidos está establecido unidad por unidad, es decir que no es una acumulación de temas así sueltos, sino que guardan una coherencia. El tema principal es el título, y se va desagregando en los subtemas, que es lo que está en los diferentes puntos, ¿no? Y al terminar cada unidad, está indicada la bibliografía que corresponde, está indicada la bibliografía con el número de edición y el número de páginas, de tal página a tal página, tal tema de tal página a tal página, tal tema de tal página a tal página, está todo. O sea que la bibliografía, que además está agregada en la última parte del programa, que dice bibliografía general, es la indicativa en general, pero particularmente en cada unidad aparece el tema, la bibliografía que le corresponde a cada unidad. Si ustedes miran, van a ver que cuando termina la última unidad, ya sea la 20 de Derecho Constitucional o la 13 de Teoría de Derechos Constitucionales, dice bibliografía, bibliografía general básica de todo el programa. La general básica está determinada, y después la bibliografía complementaria. ¿Cuál es la básica que todos los alumnos deben tener para empezar a estudiar? El manual de Vidar Campos, que se llama Derecho Constitucional, que ustedes lo tienen ahí, en segundo término, Quiroga Lavía Humberto, Derecho Constitucional, Rubinzal Cursoni, Vidar Campos, Germán Heller, y después Quiroga Lavía. Pero lo que utilizan es Vidar Campos, un manual de la Constitución reformada que tiene 3 tomos, y un manual, un tratado elemental un tratado de Derecho Constitucional, pero que se llama Derecho Constitucional, de 2 tomos, y les pongo la edición 2009 porque es la última edición que escribió Quiroga Lavía. Lamentablemente después tuvo problemas de salud, y hay actualizaciones, pero que no son originales del autor. Y después hay trabajos específicos, bibliografía específica. Por ejemplo, en la unidad 5 está una bibliografía que es de Derecho Político, de Mario Justo López. Esa es una bibliografía específica para la primera parte de la unidad 5. La primera parte de la unidad 5, que es una parte teórica, porque donde se explican qué son las continuidades y las discontinuidades constitucionales, qué tiene que ver con
los casos críticos, las lagunas absolutas, lo que se llama la jurisprudencia de emergencia o la jurisprudencia de las discontinuidades, que son los famosos gobiernos de facto en la Argentina, es decir, que fue siendo elaborada por la Corte Suprema de Justicia en algunos casos y por otros tribunales en otros, y entonces se habla de la validez y vigencia de los decretos leyes, de la doctrina de facto, todo eso lo encuentran en Mario Justo López. Y después sí, a partir del punto 5, por ejemplo, de esta unidad 5, estoy dando un ejemplo, la cláusula de defensa de la Constitución, que es el artículo 36, ahí hay que hacer un análisis del artículo 36, es decir, ver cómo se analiza ese artículo 36, porque se pide en la mesa de examen punto por punto. ¿Cómo va a ser la metodología de examen? Bueno, vamos a tomar por Zoom. Yo quiero explicar ya acá que nosotros, por la experiencia adquirida en estos 2 años de tomar por Zoom, les pedimos a los alumnos que tengan buena conectividad. Es decir, que vayan a un lugar donde tengan buena conectividad. Si no tienen buena conectividad en su casa, bueno, que busquen algún lugar, no sé, una biblioteca, algún lugar donde haya buena conectividad. A veces por Wi-Fi, que es lo que tiene casi todas las personas, todos tenemos Wi-Fi, yo tengo cable Ethernet, es decir, estoy conectada a un cable Ethernet, el cable del Wi-Fi viene directamente de allá, del enchufe, viene a mi computadora, porque esto a mí me permite tener la seguridad de que no se va a cortar la transmisión, salvo que por supuesto haya un corte de luz, pero con esto doy clases, tomo exámenes, tomo las tesis doctorales, las tesis de las especializaciones, en fin, hago toda la actividad académica con este sistema. Lo otro que pedimos, bueno, perdón, sigo con el tema de la conectividad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si el alumno saca bolilla y se desconecta, tiene ausente. ¿Está? Perdón, tiene insuficiente. Tiene insuficiente, porque ya sacó la bolilla. O sea, no está ausente. El alumno está presente. Entonces, si saca, les explico por qué, cuál es la razón. Porque al principio, que no estábamos todos sin saber mucho cómo funcionaba esto, ¿qué hacían los alumnos? Sacaban bolilla, se desconectaban, se conectaban de nuevo, tenían que sacar de nuevo bolilla. Entonces se volvían a desconectar, se volvían a conectar. Ahí ya tenemos 2, 4, 6 unidades. Estaban eligiendo unidades, estaban eligiendo las bolillas. ¿Se dan cuenta? Entonces se resolvió de esa manera y se comunicó a la Secretaría Académica, al decano, a todo el mundo, que cuando el alumno saca bolilla y se desconecta, tiene insuficiente. ¿Está? Bueno, cuando el alumno, también necesitamos que se vean las manos de los alumnos, es decir, que tengan una buena conectividad y que se vean las manos de los alumnos. ¿Por qué? Les voy a explicar también por qué. Vieron, bueno, ustedes no vieron porque estaban en sala de espera, pero yo no podía entrar con la computadora, como estoy ahora con la computadora. No podía entrar, no sé qué pasaba, me daban vuelta los redonditos, daban vuelta, y no me conectaba. Entonces me conecté con el celular. ¿Está? Enseguida, ustedes saben que rápidamente con el celular uno se conecta, no tiene ningún problema. Entonces, llegó un momento en que la computadora me permitió conectar y entonces yo estaba con 2 dispositivos. Entonces, tuvimos la experiencia
de que los alumnos están con 2 dispositivos. Y obviamente alguien que los está ayudando, ¿no es cierto? Entonces, con un dispositivo, en un dispositivo tienen abierto un Word con las unidades, con las bolillas. ¿Está? Sacan y están hablando con otro. Bueno, y entonces en el otro dispositivo van moviendo el Word y van leyendo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces nosotros optamos porque el alumno tiene que tener, nosotros le tenemos que ver las manos a los alumnos. ¿Tá? Y además, esto dice el reglamento, esto estaba desde el primer día, una vez que se conectan, tienen que tener la vista fija en la cámara. Ya no pueden estar buscando apuntes, leyendo hacia abajo, mirando para el costado, porque la persona que los está ayudando les está corriendo el Word. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, esas cosas a nosotros, a los profesores, nos resulta mucho más fácil tomar en forma presencial. ¿Mm? Y lo intentamos el año pasado en mayo, después vino una ola importante de contagios, ahora nuevamente estamos con una ola importante de contagios que hace que no podamos tomar en forma presencial, por eso vamos a tomarlo en forma virtual, pero realmente es muy, muy, muy complicado para los profesores porque tenemos que estar controlando una serie de cuestiones. Y me imagino que para los alumnos también, porque aquel alumno honesto que está trabajando y que está rindiendo y que a lo mejor solamente tiene un dispositivo, que puede ser un celular, muchas veces está con sus datos. Y también está gastando los datos y el examen dura bastante. Bueno, por eso, la primera cuestión es solucionar el tema de conectividad. Una vez que solucionan el tema de conectividad, que se los vea bien, lo importante es tener una luz enfrente. Acá yo tengo 2 lámparas adelante, porque cuando damos las conferencias o cuando tomamos examen o algo, justamente nos indicaron que se nos vea bien a nosotros, a los profesores. Entonces, tenemos que tener lámparas que nos alumbren a nosotros. Y eso les recomiendo también a los alumnos, que tengan, porque si están en la oscuridad, no les vemos la cara o algo, no les podemos tomar examen. ¿Está? Bueno, ¿cómo hacemos? Se saca con un bolillero virtual, se sacan 2 unidades. El alumno, alumno, puede elegir una unidad. De esa tiene que comenzar a hablar, desarrollar prácticamente solo toda la unidad. Si el alumno está bien, se le hacen preguntas, bueno, en fin, se desarrolla esa primera unidad, se pasa a la segunda unidad, que también la tiene que saber. Entonces, si sabe ambas unidades, aprueba la materia. ¿Está? Son 2 unidades las que tienen que sacar. Y el programa se lo ponemos en la pantalla. En la pantalla hay un programa, por eso les digo que traten de tener una computadora, estar con una computadora rindiendo. Porque en el celular es muy pequeñito, son chiquititas las letras para leer el programa. ¿Está? Entonces, es importante que ustedes tengan una pantalla. Por ejemplo, yo ahora estoy con una notebook. A lo mejor otros tienen otra computadora. Pero lo que les quiero decir es que el programa está en la pantalla. Y se va moviendo, es decir, sacan las 2 unidades, se le muestra al alumno en qué consiste una primera unidad, en qué consiste una segunda unidad, y elige el alumno cuál es la unidad
por la que quiere comenzar a hablar. Comienza a hablar, rinde, si está bien, pasamos a la segunda, y ahí nuevamente tiene que desarrollar la segunda unidad. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, no sé cuántos inscriptos habrá, no sé hasta cuándo está abierta la inscripción. ¿Ustedes saben? Acá me hacen una pregunta, me dicen, el programa se comparte, voy a mirar, ya miro. ¿El programa se comparte en todo momento que rindamos o solo nos muestran por unos minutos? No, 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 no. Está permanentemente el programa. Permanentemente, y yo fijo, hago el anclaje en el alumno que está rindiendo. Entonces, el anclaje en el alumno para verle la cara. ¿Ah? Ver que está rindiendo. Nos pasó que, por ejemplo, yo tenía a una alumna, la veía lejos, allá lejos, veía el fondo de la casa, el patio, las plantas, y a ella allá a lo lejos, 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 lejos. Claro, porque tenía al lado, tenía otro equipo, donde estaba el Word, donde estaba leyendo. ¿Tá? Bueno, eso ya no lo permitimos a partir de esa cuestión. Siempre se graba, por lo tanto, si hay algún reclamo, alguna cosa, se vuelve a revisar. Cuando tenemos estos problemas, pedimos intervención a la Secretaría Académica, que entra la persona de la Secretaría Académica, se deja constancia del inconveniente que se presenta, y bueno, queda todo filmado. ¿Mm? Ahora ustedes están grabando esta tutoría, lo mismo se hace con la grabación del examen. Los exámenes están grabados por cualquier reclamo que hubiera. ¿Está? Acá otra pregunta, ¿se rinde primeramente un escrito, después en forma oral o solo es oral? Solo es oral. ¿Se va a tomar virtual la mesa? Sí, solamente virtual. En diciembre habíamos tomado presencial y virtual. Ahora se va a tomar solamente virtual por esta situación de pandemia que se agravó, digamos. Así que por esta situación no vamos a tomar presencial. ¿Sí? Lo escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta respecto de los casos que se dan, por ejemplo, el caso de Soria Guerrero, no sé, Sí. Porque yo tenía una fotocopia de todos los casos. La consulta que le quería hacer es, yo había rendido con otra cátedra. ¿Los casos son los mismos para todas las cátedras? ¿Son diferentes casos para diferentes cátedras de la materia? Nosotros tenemos los casos expuestos en el programa. En el programa Soria Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos, la unidad 3, que es Poder Constituyente, que es con la que comienza. Nosotros pedimos la doctrina de la Corte. No pedimos todo el caso, ni qué ocurrió, ni nada, sino pedimos la doctrina de la Corte, es decir, ¿qué dijo la Corte? ¿Era revisable la reforma de la Constitución o no era revisable? Eso es lo que preguntamos. Ah, perfecto. Eso es lo que se pregunta. Después, por ejemplo, en esa unidad 3, hay un caso nuevo, que es el caso Schifrin. Eso no está acá, pero sí se va a preguntar. A ver. La unidad 3 creo que no está. Ah, sí. Bueno, en el programa que yo tengo está el caso Schifrin del 2017. No sé si ustedes tienen, en teoría, puede ser que en el derecho constitucional no esté. ¿La mesa del 3 de marzo también es virtual? Sí, va a ser virtual. La del 3 de marzo y la del 8 de febrero. Profe, una consultita más. ¿Sí? No le molesto. Por No, ejemplo, no es molestia, no es molestia. ¿Sí? para el 8 se puede estar en la clase, en la mesa como oyente, se puede observar o solamente lo que van a rendir nomás únicamente. No, ustedes tienen que avisar que quieren entrar como oyentes.
tienen que comunicarse con Secretaría Académica, con Bedelía, así que ahí con Bedelía ustedes lo que tienen que hacer es comunicar que van a ir como oyentes. La otra pregunta es, ¿cuál es el promedio de duración que debes poner cada alumno? Bueno, antes, o todavía existe, el reglamento dice que el alumno tiene que exponer 20 minutos, pero nosotros nunca exigimos que exponga durante 20 minutos. Cuando yo rendía, hace 1000 años, había que exponer 20 minutos ininterrumpidamente. Por eso ensayábamos tanto la oratoria y demás, y cómo hablar. Preparábamos 1 hora, porque sabíamos que con los nervios y todo lo demás se reducía. Nosotros no pedimos eso, pero tiene que desarrollar bastante, digamos, la unidad. No sé cuánto tiempo le va a llevar, depende de cuánto sepa, cómo habla, cómo se va expresando, ¿no? Voy por orden de las preguntas, acá hay otras. No entré todavía a los temas, a quien está preguntando sobre el control del debido proceso. Ese era el segundo. ¿Se permite el uso auricular? No. Sí. ¿Los profes saben que alumno rinde Derecho Constitucional? ¿Quién rinde la materia teoría? Sí. Y si es del plan 2003, tiene que rendir Derecho Constitucional. No tengo el programa uso el programa de Derecho Constitucional, claro. Si quien es del plan viejo, seguramente se tuvo que inscribir en Derecho Constitucional, no en teoría, porque entró en vigencia en el 2017 o 2018 el programa de teoría. A ver, ahí dice el programa de teoría, dice cuándo fue aprobado. 2017 es el nuevo plan de estudios. Aquellos que se hayan inscrito antes de 2017 rinden Derecho Constitucional. Con esto del nuevo plan lo que se hizo es dividir la materia en 2. Entonces, por una parte tenemos, en el plan nuevo tenemos teoría de Derecho Constitucional y por el otro tenemos Derecho de los Poderes. A diferencia del plan viejo del 2003, que es todo Derecho Constitucional. Igualmente, a la hora de inscribirse, como dice la profesora, le da la opción de inscripción según el plan que usted desea. Y obviamente también las correlativas que le exige la carrera. ¿Un alumno que tiene el plan viejo puede inscribirse en teoría? No. No se puede optar. La otra pregunta es, ¿del plan viejo también se rinde únicamente virtual o se puede optar por presencial? No, todo es virtual. Las 2 materias son virtuales. Sí, a mí ya me dijeron que en el SIU aparece, no sé por qué, que es a partir de las 8. No. Nos pasó el año pasado que tomamos presencial y había una alumna que había venido del interior y estaba desde las 8 de la mañana en la facultad. No, la mesa de examen comienza a las 16 horas. A las 16 horas. Ese es el horario. No sé por qué el SIU dice a las 8. Ahora le voy a decir a los bedeles lo de las 8 horas, que no empieza a las 8 horas, sino a las 16 horas, y no sé qué otra cosa me habían preguntado. Ahí está. Ahí aclara un alumno, gracias. Al inscribirse para las mesas, le llega un correo con el ID o ID y el horario. O sea que bueno, hay que atender ahí. ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Hasta las 16 horas antes del día hábil. Es decir, no me estoy acordando, creo que cae el lunes la mesa. Es decir, que hay tiempo hasta el viernes. ¿Cae? No, es un martes, me parece. Martes es 8. Martes 8, lunes 7. Hay tiempo de inscribirse hasta el lunes a las 16 horas, en este caso. Ah, bueno. Entonces... Sí. Lunes hábil. Bueno,
¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con la modalidad? Porque si no, contestaría el tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a la modalidad? ¿O ya no? Bueno, no sé si contesté esto. ¿Saben que el alumno que rinde Derecho Constitucional? Sí, porque son planillas diferentes. Hay una planilla donde están registrados los alumnos inscriptos para rendir Derecho Constitucional, y otra planilla donde están registrados los alumnos con número de documento, libreta universitaria, nombre, etcétera, para Teoría y Derechos Constitucionales. ¿Está? A ver, un nuevo mensaje. ¿De cada unidad del sorteo se desarrollan todos los contenidos? Sí. Sí. ¿Tienen que tener el DNI a mano? Sí. No sé, ¿no tienen más libreta universitaria ahora? ¿Y solo con DNI? El carnet de estudiantil, sí. El carnet de estudiantil. Se llama así. Carnet estudiantil. Disculpe, y para los que somos del interior que no tenemos el carnet de estudiante. ¿Y el DNI? Con Gracias. el DNI. Sí, sí, sí. Bueno. Otra cuestión que tiene que ver con la tutoría, además de hablar de la metodología, la bibliografía, el programa, etcétera, etcétera, es que los alumnos, como se supone que estamos a días de rendir, hacen preguntas acerca de temas sobre los que tengan dudas, sobre los que les parezca que tienen que consultar mejor, en fin. Bueno, acá hay una pregunta que dice, me faltó una. ¿Podría volver a explicar sobre el sorteo de las bolillas? Sí, el sorteo de las bolillas se hace con un bolillero virtual. Es una aplicación donde se sortean 2 unidades o 2 bolillas. Y entonces ahí sale la 5 y la 4, por ejemplo. Bueno, el alumno elige, voy a comenzar a hablar de la unidad 4. Comienza a hablar, habla, le hacemos preguntas, responde, le hacemos otra pregunta, responde. Si está bien, pasamos a la unidad 5. Y ahí tiene que hablar de la unidad 5. ¿Ah? Tiene que saber las 2 unidades. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con el control del debido proceso que se había pasado, legal adjetivo. Le pido al alumno que formuló que me diga respecto de qué unidad me está preguntando. Buenas tardes, doctora. Es de la unidad 7, el último punto, que trata sobre el control del debido proceso legal adjetivo por parte del Congreso Nacional, Casos Bustos y Provincia de San Luis. Ajá. Es la unidad 7. Porque ahí estamos hablando de los decretos delegados. ¿Está bien? Muy bien. Esto tiene que ver con la delegación del poder de policía. Sabemos que el poder de policía es una facultad reglamentaria de derechos subjetivos, es decir, es la potestad de reglamentar derechos subjetivos. ¿Y quién la tiene en el sistema argentino? La tiene el Congreso Nacional y también las legislaturas locales. ¿Por qué? Porque es una potestad legislativa de reglamentar los derechos subjetivos. Y esto surge del principio de limitación de los derechos. Es decir, los derechos en general no son absolutos, sino que tienen que ser ejercidos, como dice el artículo 14, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, es decir, cómo cada ciudadano ejerce sus derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Y en nuestro sistema constitucional
el único órgano que puede reglamentar derechos es el Congreso Nacional, es decir, son las legislaturas, es el órgano legislativo, nunca el órgano ejecutivo. ¿Estamos? Ahora, también en esa unidad se habla de qué pasa en un Estado unitario y qué pasa en un Estado federal, donde reside el poder de policía. ¿Por qué? Porque en el Estado unitario hay un solo ordenamiento jurídico y una sola esfera de poder, que es la esfera de poder nacional. ¿Estamos? La esfera de poder nacional es la que determina el orden jurídico. Entonces va a haber un Congreso Nacional solamente. Pero en los estados federales, como el nuestro es un estado federal, entonces esos estados federales lo que tienen es varios ordenamientos jurídicos y varias esferas de poder sobre el mismo territorio y todos coexisten. Por eso hay poderes inherentes, delegados, concurrentes, etcétera, que son los poderes de la nación, de las provincias y de los municipios. Entonces puede ser que se reglamenten derechos subjetivos constitucionales por parte del Congreso Nacional y de las legislaturas locales. ¿Está? El poder de policía reside en el sistema federal como el nuestro, tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas locales. ¿Está? Entonces, la pregunta, generalmente, que se hacía antes de la reforma de 1994 es, ¿puede el poder de policía, que es una facultad legislativa, propia del poder legislativo, puede delegarse en el poder ejecutivo? ¿O puede delegarse en organismos privados? Organismos privados no. En el poder legislativo sí puede, en el poder ejecutivo sí puede delegarse. Antes de la reforma de 1994 no existía el artículo 76, pero se fue formando toda una jurisprudencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente los congresos complacientes, porque tenían mayorías legislativas, había mayoría partidaria, la mayoría del partido gobernante también tenía mayoría, o sea, el partido gobernante tenía mayoría en el Congreso, entonces le delegaba facultades propias, le delegaba al presidente de la Nación. Y entonces este presidente de la Nación dictaba decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, porque estos decretos delegados suponen una ley delegante. ¿Está? Hay una ley, a diferencia de los decretos de necesidad y urgencia, donde el Congreso se apodera de competencias que son del Congreso e invoca una cuestión de necesidad y de urgencia. En los decretos delegados, el propio Congreso le delega facultades al presidente de la Nación. Como hay un artículo 29 que dice que no puede otorgarse facultades extraordinarias ni la suma del poder público, esto tiene una historia que es de la época de Rosas, donde las legislaturas, la legislatura de Buenos Aires primero, y después las campañas de Rosas para doblegar a las provincias, entre ellas a Corrientes, para que le entreguen facultades extraordinarias, que entonces él no solamente gobernaba, sino que legislaba y juzgaba. Entonces hay una prohibición, que es el artículo 29, que dice que ni el Congreso, respecto del presidente, ni las legislaturas locales, respecto a los gobernadores, pueden otorgarle facultades extraordinarias ni la suma del poder público, en virtud de las cuales la vida, el honor de las personas queden a merced de esos ejecutivos. Y quien comete esto, comete el delito de sedición. Y esos actos son absolutamente nulos. Bueno, entonces se fue formando toda una jurisprudencia, donde se determinó
que el Congreso tenía que revisar si efectivamente el presidente estaba actuando dentro del marco de la ley por la cual se le había delegado. ¿Y qué significa esto? Efectuar el control del debido proceso legal adjetivo. ¿Por qué? Porque el Congreso cuando delega, establece qué le delega, qué materia, y tiene que determinar por cuánto tiempo. Luego viene la reforma del 94 y se dicta el artículo 76, que habla de los decretos delegados, que es este tema. En el programa es el 3.113, delegación del Poder Ejecutivo, análisis de los artículos 76, 100 inciso 12 y una cláusula transitoria, la octava, que decía que nosotros tenemos mucha legislación vigente aún, dictada en virtud de decretos delegados y que crearon relaciones jurídicas. Entonces, esa cláusula transitoria dice que esa normativa, esas normas, van a permanecer vigentes durante 5 años, salvo que se prorrogue su vigencia por el Congreso. Y el Congreso viene prorrogando desde el 99 en adelante. ¿Por qué? Porque la reforma es del 94, 5 años 99, y sigue, ¿por qué? Porque no se aboca a dictar las leyes que tenga que dictar. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo 76? A ver si alguien lee lo que dice el artículo 76, por favor. Recording and progress. Ay, José, tenés mucha caspa, ¿no? ¿Cómo? Mientras contesto una pregunta, ¿no se permite el uso de auriculares? No. No se permite. Leo, profe. ¿Puedo leer? Leo, profe. Sí, lea. Delia. El artículo 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Muy bien. Ahí sigue otro párrafo. Sí. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Eso guarda relación con la cláusula octava. La caducidad, el plazo, el plazo que... ¿Por qué? ¿Qué establece el 76? Primero, una prohibición que no puede delegarse. Sería bueno que cierren los auriculares, que cierren los micrófonos. Porque alguien está hablando por teléfono o algo y le estamos escuchando su conversación. Bueno, entonces, empieza con la prohibición. No puede delegarse el poder de policía, o sea, no puede delegarse la facultad legislativa en el Ejecutivo, salvo situaciones, cuestiones de administración, todo lo del Estado es administración, y de emergencia pública. Son términos muy vagos, podría ser cualquier cosa. Teníamos un profesor, el doctor Carlos María Vargas Gómez, que para graficar la amplitud de este término decía, puede ser una emergencia hídrica, y una emergencia hídrica, por ejemplo, si yo me olvido abierta una canilla y se me inunda la casa. Bueno, obviamente que no es esto, pero él para decir que era cualquier cosa. Bueno, pero después sigue un párrafo, dice que el Congreso tiene que fijar el tiempo de la delegación. ¿Cuánto? ¿1 año, 2 años? ¿Tantos meses? Etcétera, etcétera. Los términos, es decir, por cuánto tiempo, y qué es lo que debe delegarse. Bueno, esto no hace más que recoger la jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa?
el Congreso tiene que hacer el control del debido proceso legal adjetivo. ¿Qué quiere decir debido proceso legal adjetivo? Debido, que es necesario que se realice bajo pena de nulidad. Proceso que tiene que ver con un procedimiento. ¿Está? Un procedimiento que no es la sustancia, sino el proceder. Por ejemplo, el proceso de formación y sanción de las leyes, si hay quórum suficiente, si se aprueba de acuerdo a la materia con el quórum que requiere la Constitución, en fin, todo lo que sea procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay que mirar los artículos, el artículo 100, inciso 12, el 76, ¿qué tiene que controlar el Congreso? Bueno, dictado el decreto delegado, hay una ley de delegación, el Congreso tiene que controlar que el jefe de gabinete de ministros a los 10 días eleve a la comisión bicameral permanente. ¿Está? Tiene que controlar que se haya dictado de acuerdo a los términos que establece la delegación, que sea la materia de la que se trate, el tiempo, que la ley no exceda. Y acá se pusieron los casos Bustos y provincia de San Luis, que son los casos del Corralito y del Corralón. ¿Qué pasó en estos casos Bustos y en provincia de San Luis? Cuando se dictaron los decretos por los cuales quedaban incautados los ahorros de los argentinos en las cuentas corrientes, en las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, lo que se había establecido no tenía que ver con el proceder dictado en virtud de esos decretos. Entonces, esos decretos fueron declarados inconstitucionales. ¿Está? Fueron declarados inconstitucionales, ¿por qué? Porque lo que autorizaba la ley es que se tomaran medidas para sanear el sistema financiero, pero no para incautar los depósitos de los ahorristas. ¿Está? Entonces, ese control lo tenía que realizar el Congreso, no lo realizó. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ahorristas? Ir a la parte judicial, o sea, interponer acciones de amparo. Y en esas acciones de amparo, lo que se hizo fue declarar la inconstitucionalidad del decreto, porque ese control del debido proceso legal adjetivo lo tuvo que realizar el juez de cada amparo que le correspondía. ¿Está? Es decir, controlar si fue aprobado por la Comisión Bicameral Permanente, si se llevó al conocimiento del Congreso en tiempo oportuno, que son los 10 días. Eso es lo que tenía que haber realizado. Y además, que no se excediera en cuanto a los términos de la delegación. ¿Está? No sé si está claro. Iberlucea era la persona que preguntó. Sí, doctora, está claro. La consulta que tengo es, yo leí los casos y, bueno, a Bustos, que era un ciudadano común, el caso de él fue primero a la primera instancia y se aceptó el amparo, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo rechazó. Sí. Y en el caso de provincia de San Luis, fue directo a la Corte y aceptó, digamos, el amparo. ¿Esa diferencia Sí. por qué sucede? Eso por ahí no entiendo mucho. Porque hubo un cambio en la composición de la Corte, primero y principal, y porque la Corte cambia de criterio y realiza un control diferente. Dice que no, que en realidad lo que había que hacer era, o sea, los criterios, cambian los criterios de la Corte y dicen que estaba todo perfecto y que en el caso Bustos, y no devuelven el dinero porque empiezan a hablar de la solidaridad, de todo lo que significaba, de la situación económica en la que
estaba viviendo el país, y que entonces el sistema financiero tenía que ser saneado, como decía esa ley delegante, digamos, la ley que delegaba la potestad. Hace un control diferente. ¿Está? Muchas gracias, doctora, gracias. No, no es nada. Bueno, ¿puede explicar el régimen político y administrativo de la capital federal? Sí, ¿cómo no? La capital federal, el tema de capital federal, es el artículo 3. La capital federal es el asiento de las autoridades federales. Y en este momento coexisten con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el artículo 129 de la Constitución, artículo 129, es una ciudad autónoma, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte ha sido asimilada a una provincia y por lo tanto puede acudir, por ejemplo, en forma originaria y exclusiva a la Corte, como lo hace una provincia, porque la Corte ha dicho que hay que el Estado federal está compuesto por 4 estructuras políticas federales: la nación, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un municipio porque ningún municipio tiene representantes en el Congreso de la Nación. ¿Está? Y tampoco tiene, o sea, representantes, quiero decir, diputados y senadores, ni tampoco tiene potestades jurisdiccionales similares a los de una provincia, ni puede ser intervenida por el Congreso Federal, como sí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es eso, es una ciudad autónoma, que por lo tanto tiene gobierno propio, que es el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene legislatura y tiene un superior tribunal, o sea, la cabeza del Poder Judicial y toda la estructura del Poder Judicial. Ahora, eso tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital federal coexiste actualmente, digamos, la capital federal es una entelequia, como una construcción jurídica. Quien tiene población y territorio es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, puede ser que en materia, este es un tema, por ejemplo, que tiene que ver con con los poderes judiciales. La materia penal, materia de familia, esta es una materia ordinaria. En cambio, esto que está ocurriendo ahora de estos chicos, estas jóvenes y estas personas que están muriendo por la cocaína envenenada, eso es materia federal. El tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el régimen electoral federal, cuando se elige presidente, vicepresidente, diputados y senadores, también es federal. Entonces, hay competencia federal ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay jueces ordinarios. Sin embargo, en este momento está todo mezclado, cuando tendría que estar separado lo que es la justicia ordinaria común de la que es federal. Ordinaria o común somos nosotros, los jueces de provincia o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la especial federal, ¿por qué? Porque la regla es en nuestra Constitución que las competencias las tengan las provincias, y que cuando se delega competencia en la nación, por eso es extraordinaria, de excepción y demás. Entonces, ¿cuál es el régimen actual? Bueno, el régimen actual es que como capital federal no tiene diputados, como tenía antes, ni senadores, como tenía antes, y tampoco el presidente de la nación elige al intendente, porque los ciudadanos de Buenos Aires, hasta la reforma de 1994, no podían elegir ni siquiera al intendente. ¿Por qué? Porque
el presidente elegía a dedo al intendente de Buenos Aires, y lo removía cuando quería, cuando se le daba la gana. ¿Ah? Y tenían como legislatura local, por ejemplo, si había que resolver alguna cuestión de expropiaciones, crear una escuela, todo eso actuaba el Congreso como legislatura local. Y el presidente era el jefe de la ciudad, era como un gobernador de la capital federal. Es decir, la capital federal puede trasladarse, pero la ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo autónoma. ¿Se entiende? En el artículo 129 está el régimen autonómico de la ciudad de Buenos Aires. En el artículo 3, la capital federal. ¿Está? En la ciudad autónoma de Buenos Aires pueden crearse municipios, que de hecho se crearon municipios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Alguien tuvo que haber estudiado un poco y deben tener miles de dudas. Profe. ¿Sí? Yo tengo. Sí, Por muy ejemplo, bien. volvemos a la unidad 7. Sí. Donde dice declaraciones, derechos, garantía y poder de policía. Sí. La parte dice, el punto 2 que dice los derechos subjetivos constitucionales enunciados como facultad, como derecho público subjetivo, como garantía, derechos enumerados. Sí, entiendo el punto. Ese punto está en la primera parte cuando se comienza a hablar de derechos. Ustedes tienen acá, unidad 7, esto está muy bien explicado en Quiroga Lavie, en la página 751 a 815. 751 a 815, ahí está perfectamente explicado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, en el punto primero, ustedes tienen que explicar qué son las declaraciones, que son enunciados solemnes, establecidos en forma expresa en la Constitución. Esto tiene que ver con criterios de la Constitución decisionista de la Unidad 1, donde se decide. La nación adopta para su gobierno el régimen representativo, republicano y federal. Ahí se hace una declaración. O, por ejemplo, la nación adopta, sostiene el culto católico, apostólico y romano. O cuando dice, las autoridades de la nación residen en la ciudad que se declare capital de la nación por una ley del Congreso, previa cesión de las autoridades locales del territorio que haya de federalizarse. Esas son las declaraciones. Son enunciados solemnes acerca de la forma de Estado, de la forma de gobierno, de la confesionalidad del Estado, de la capital. Esas son declaraciones. Y nada más. Hay unos libritos, unos apuntes, no sé bien, había antes un libro, Harvey Sosa, que decía que era declaración, el artículo 23, la declaración del estado de sitio. No, nada que ver, porque con ese criterio sería el 6, declaración de la intervención federal. No, no, no. Las declaraciones son enunciados solemnes acerca de la forma de Estado, la forma de gobierno, la confesionalidad del Estado. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos son competencias que la Constitución o el régimen constitucional, tendríamos que decir, porque ustedes saben que el derecho constitucional argentino no se agota con la Constitución, sino que entran también los tratados sobre derechos humanos. Pactos, tratados, convenciones, sentencias de la Corte, todo el régimen, lo que es el derecho constitucional. Entonces, son los derechos, son las prerrogativas,
las competencias, las facultades que la Constitución y todo el derecho constitucional otorgan a los particulares. Por ejemplo, los enunciados en el artículo 14 de la Constitución. 14, 14 bis, esos son derechos. O el 17, el derecho de propiedad. ¿Está? Y luego las garantías. ¿Qué son las garantías? Bueno, se dice que si por los frutos se conocen los árboles, nosotros por las garantías vamos a conocer los derechos, porque si tenemos derechos pero no tenemos cómo hacerlos valer, no tenemos herramientas, el acceso a justicia, el debido proceso, la acción de amparo, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la garantía de defensa en juicio, esas son las garantías. Si no tenemos garantía, entonces, ¿qué son las garantías? Son mecanismos, procedimientos que el régimen constitucional establece, que la Constitución o el derecho constitucional establece, para asegurar el goce pleno de los derechos cuando estos aparecen restringidos o desconocidos. ¿Ah? O sea, ustedes tienen que dar un concepto de declaraciones, otro de derechos, otro de garantías, y diferenciar. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, las libertades, yo tengo la garantía de que no me van a violar el domicilio. Sí, es una garantía, la inviolabilidad del domicilio, pero tiene que ver a lo mejor con el derecho de propiedad, pero es una garantía. Entonces, establecer qué significan declaraciones, qué son los derechos, qué son las garantías. Fíjense que cuando se reforma la Constitución, el título que se da al nuevo capítulo es precisamente Nuevos Derechos. Nuevos Derechos. Empieza con el artículo 36, el 37, que es el sufragio. Por primera vez en la Constitución argentina se habla del sufragio, que todas las personas tenemos el derecho de elegir, de ser elegidas, estaba en el 14, pero ¿cómo? Está en el 37. En el 38 aparecen los derechos de los partidos políticos. ¿Está? Los derechos y las obligaciones de los partidos políticos. Si nosotros miramos en el artículo 40, en el 41, aparecen derechos de consumidores y usuarios, el derecho al ambiente sano, todo eso va apareciendo posteriormente en la reforma. Sin embargo, ya la jurisprudencia los había reconocido como tales. Ahora bien, ¿cómo están enunciados en los textos constitucionales, en los tratados? Pueden estar enunciados como facultad. Voy a dar un ejemplo, el derecho de trabajar. Está en el artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y empiezan a enunciar. De trabajar. De trabajar como Dios lo ayude. ¿No es cierto? Ahora, el mismo derecho está en el 14 bis, pero como un derecho público subjetivo. ¿Qué quiere decir que está como un derecho público subjetivo? Que nace para el particular como correlato de la conducta debida por el Estado. Es decir, ¿qué dice el 14 bis? Dice que las leyes asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, igual remuneración por igual tarea, salario mínimo vital y móvil, descanso y vacaciones pagadas. Empiezan a enumerar cómo va a ser ese derecho. ¿Y quién es garante de que se cumpla eso? El Estado mismo. El Estado tiene que garantizar. Y si no, la persona tiene que ir a un juicio y reclamar. ¿Está? Entonces se dice que está como un derecho público subjetivo. Por ejemplo, nosotros decimos el derecho a la jurisdicción. Yo le estoy diciendo, tiene que ir a un juicio. ¿Y si no hay jueces?
¿Y si no hay códigos de procedimiento? ¿Y si no hay juzgados? ¿Y si hay que pagar tasas altas de justicia y la persona es pobre? ¿O si la persona es analfabeta? ¿O si es una persona que tiene una discapacidad? Ahí aparecen una serie de cuestiones que están en otros artículos de la Constitución, en otros artículos de los pactos y tratados de derechos humanos, que aseguran el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. ¿Quién tiene que designar a los jueces? El Estado. ¿Quién tiene que asegurar que haya justicia de paz, que haya jueces laborales, que haya jueces en número suficiente para atender todos los reclamos? ¿Está? Que los jueces sean independientes, que no le tengan miedo al gobernador, al presidente, en fin. Todo eso tiene que ver con el acceso a la jurisdicción. Entonces se dice que es un derecho público subjetivo, porque nace para el particular como correlato de la conducta debida por el Estado. Un derecho como garantía. Bueno, un derecho como garantía muchas veces es la otra cara de un derecho. Yo tengo derecho a la jurisdicción, pero también tengo una garantía que se llama la acción de amparo, que es un acceso a la jurisdicción, pero que me juega como garantía, porque está considerada que es una garantía que surge directamente de la Constitución. Es un mecanismo a través del cual yo puedo hacer valer los derechos. ¿Qué dice el artículo 43? Todas las personas pueden interponer acción expedita y rápida de amparo ante actos ilegales o arbitrarios de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, ese es el amparo preventivo, lesione, afecte, restrinja, vulnere un derecho reconocido por la Constitución, por la ley o por los tratados. Acá aparece un derecho, pero como una garantía. Bueno, luego aparecen los derechos enumerados e implícitos. Los derechos enumerados son los taxativos, los que están: derecho de trabajar, el derecho de asociación. Pero, por ejemplo, en la Constitución no está el derecho de reunión. Lo tenemos en los tratados, el derecho al derecho de reunión. Pero en la Constitución no estaba. Pero ¿qué pasa? Hay un artículo 33 en la Constitución que dice que la enumeración de esos artículos anteriores no implicará la negación de otros que surjan de la forma representativa republicana y federal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay muchos otros derechos que no van a estar enunciados, pero que existen. Y hay otra cuestión. La principal para mí, no por eso dejo de lado el 33, que ahora voy a volver al 33. Que es, por ejemplo, cuando decimos que los derechos implícitos son presupuesto de los expresos. ¿Por qué? Por ejemplo, digo que está expreso el derecho de asociación y no está el de reunión. Pero para resolver formar una asociación, primero las personas tienen que reunirse. Para determinar qué asociación van a formar, quiénes van a ser las autoridades, en fin, se tienen que reunir. Doy otro ejemplo. Está el derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa. Y entonces decimos nosotros que ahí está la libertad de expresión, o el derecho de expresión. Por ejemplo, ustedes el 8 que van a rendir tienen que expresarse. Tienen que expresarse porque tienen que hablar, decir toda la unidad, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso primero tuvieron que informarse, si no, ¿de qué van a hablar? En cambio, el derecho a la información no está expreso en la Constitución. Siempre se lo consideró implícito. Hoy está en el artículo 13. En el artículo 13 de la Convención
o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Está? El derecho a la libre información. Yo tengo que tener libre acceso a las fuentes de información para poder expresarme libremente. ¿Se entiende? Y vuelvo al 33. En el año 85, si mal no recuerdo, Raúl Alfonsín convoca una consulta popular para ver si se firmaba un tratado sobre el canal de Beagle con Chile. Y entonces lo primero que le dijeron, pero ¿de dónde? Si en la Constitución, la oposición, por supuesto, ¿dónde, ¿por qué si eso no está en la Constitución, no aparece la consulta popular y que sea vinculante o no sea vinculante? Luego se agregó la consulta popular vinculante y no vinculante, artículos 39 y 40, que aparecen como derechos de las personas a la participación ciudadana. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Alfonsín, de Caputo, que era su canciller Caputo? El artículo 33 dijo, la participación popular es una expresión de la República, es un modo de expresar lo republicano, que participe el pueblo en la toma de decisiones. Entonces, invocaron ese artículo 33 y dijeron, el artículo 33 dice que la enumeración de los derechos no implica la negación de otros que surjan de la forma representativa republicana. Bueno, acá tenemos una forma representativa y republicana de participación popular, es la consulta popular. Esa es la base constitucional de esta consulta que vamos a realizar. ¿Mm? Bueno, entonces, sirven estos ejemplos para que se entienda un poquito más. Y luego aparecen los derechos de primera, segunda y tercera generación. Otra clasificación. ¿Estamos hablando de derechos diferentes? No. Estamos hablando de los mismos derechos, solo que un autor dice, bueno, vamos a verlos como facultad o como derecho público subjetivo. Otro puede pensar, no, vamos a hablar de derechos enumerados y no enumerados, o implícitos. O vamos a hablar de los derechos de primera generación, segunda generación. Bueno, los de primera generación son los del constitucionalismo clásico, los individuales, sobre todo el derecho de propiedad, el derecho de asociación, ¿está? Los primeros derechos, el derecho a asociación, el derecho de propiedad, el derecho de trabajar, el derecho a ejercer industria lícita. Luego aparecen los de segunda generación, que son los derechos sociales. El derecho a la vida, sobre todo en el 14 bis. La primer constitución del constitucionalismo social que hubo en la Argentina fue la de Perón en el año 1949, que rigió durante 8 años, o 7 y algo. Nunca se declaró inconstitucional, estuvo vigente. Y se reconocieron derechos de los gremios, derechos de los trabajadores, derechos a las obras sociales, a una serie de cuestiones. ¿Qué pasó? Vino la Revolución Libertadora en el 55 y en el 57 se hace la reforma. Y lo único que hizo la reforma del 57 fue incorporar el 14 bis, nada más. Sesionaron, ¿y qué hicieron ahí? Agruparon una serie de derechos sociales. ¿Está? El derecho a la vivienda digna, el bien de familia, las jubilaciones y las pensiones móviles, los derechos de los gremios, el derecho a huelga. Esos son los derechos sociales, los del constitucionalismo social. Y después, en el 94 también se incorporó en el artículo 75 una serie de cuestiones, la protección de la madre desde el embarazo hasta no me acuerdo exactamente de qué modo, la protección del niño, la protección de los ancianos, de las personas con discapacidad. Esos son los derechos sociales, los de segunda generación. Y los de tercera generación son los derechos de incidencia colectiva. El
término está en el artículo 43 de la Constitución cuando se habla del amparo colectivo. Los procesalistas todavía siguen hablando de intereses difusos, como se los dijo allá en los 70, se habló de derechos difusos, pero siempre había problemas para la legitimidad, quién podía reclamar. ¿Tá? Entonces, ahora, en el 43, aparece que los derechos se llaman derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque inciden en un colectivo determinado. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho al medio ambiente sano, ¿tá? El derecho a la salud pública, la salud en general. Esos son los derechos de la tercera generación. Y cuando hablamos de derechos operativos y programáticos, los operativos son los de directa aplicación, los que no necesitan reglamentación por el Congreso. Por ejemplo, si yo digo jornada limitada de labor, esto es programático, porque una ley tendrá que decir cuál es la jornada limitada, 8 horas. Y el trabajo nocturno, el trabajo nocturno 5 horas. Y el trabajo por equipos, que son los equipos que trabajan tantas horas, salen, entra otro equipo, sale, entra otro equipo, sale, los equipos, o los trabajos por temporada. ¿Y dónde está eso? Está en la ley de contrato de trabajo, que es una ley del Congreso. El mozo de temporada, por ejemplo. El mozo de temporada no tiene sábado, domingo, no tiene nada, trabaja, pero después tiene 1 mes, 2 meses, depende del régimen jurídico. Esos son programáticos. En cambio, los otros son de directa aplicación. No se necesita reglamentación del Congreso. En Nekmejian contra Sofovich, un fallo del año 1992, la Corte Suprema dijo que los derechos enunciados en los pactos y tratados sobre derechos humanos son todos operativos. No hay que esperar reglamentación del Congreso, sino que ante un reclamo, los jueces tienen que disponer inmediatamente que se aplique el derecho. ¿Está? Entonces, operativos son los de directa aplicación, están enunciados y se los aplica. Y los programáticos son los que necesitan reglamentación del Congreso. Los derechos humanos son siempre operativos, porque así lo dijo la Corte en 1992 en el caso Nekmejian contra Sofovich. Bueno, y acá viene lo del principio de limitación de los derechos subjetivos constitucionales. ¿Son absolutos los derechos? No. Aquel adagio popular de que mi derecho termina donde empiezan los de los demás, tiene que ver con una convivencia pacífica y democrática. ¿Está? Entonces aparece que los derechos deben ser razonablemente limitados. ¿Y cómo son razonablemente limitados? Por el poder de policía que ejerce el Congreso, las legislaturas locales. ¿Cuál es el origen constitucional del poder de policía? El artículo 14 de la Constitución, que dice: los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Y cuáles son los límites? Primero y principal, el artículo 28 de la Constitución. La reglamentación que se hace de los derechos no puede significar el aniquilamiento de los derechos. O sea, se reglamentan de tal manera que no pueden ser ejercidos. Tienen que ser razonablemente. Acá aparece el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad tiene que ver con una ponderación de medio a fin. Siempre el fin de la reglamentación del derecho tiene que ser constitucional. O sea, para un bien común, para un bienestar general. ¿Para qué se reglamenta? ¿Por qué aparece? Bueno, con un criterio restringido por una cuestión de moralidad, de salubridad o de seguridad de la población. Por ejemplo, en esta pandemia aprendimos un montón de limitaciones de los derechos. No nos podíamos reunir,
no podíamos caminar por la calle, en fin, muchas limitaciones. ¿Era razonable? Uy, no, hubo momentos en que era irrazonable. ¿Está? Y hubo momentos en que era razonable. Entonces, primero, el fin tiene que ser constitucional. ¿Qué se perseguía? La salud pública. ¿Está? Ahora, lo que se exigía guardaba relación con lo que se pretendía. Ese es el principio de razonabilidad, la ponderación de medio a fin. Doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un caso que ustedes lo tienen, el caso Arenzón. Daniel Arenzón, era un joven que terminó la secundaria y que medía 1,40 m y algo, 44 creo, si mal no recuerdo. Y había una reglamentación del Congreso que decía que aquellos que quisieran estudiar profesorado en institutos terciarios y que fueran varones, no, tenían que medir por lo menos 1,55 m. Y Gabriel Arenzón quería estudiar el profesorado de matemáticas, antes se llamaba matemáticas, geometría y merceología, no sé cómo se llama ahora. Quería estudiar ese profesorado. Cuando va a inscribirse, le piden el certificado de aptitud física, y el médico le dice, o le da el certificado de aptitud física, pero ponen la estatura. Ah, no, no puede ingresar porque hay una reglamentación del Ministerio de Educación de la Nación que dice que las personas, los varones, tienen que medir al menos 1,55 m. Entonces la cuestión llega a la Corte, se interpone una acción de amparo, la cuestión llega a la Corte resuelve la cuestión, primero le pregunta al Ministerio cuáles son las razones por las que solo los varones tenían que medir 1,44 m, 1,55 m, por lo menos. Entonces le contestan porque va a ser profesor y tiene que estar bien plantado adelante de los alumnos, porque los alumnos no son pensantes, no tienen discernimiento propio, y porque generalmente los alumnos se identifican con el profesor. O sea, iban a quedar petizos los alumnos, digamos. Era una ridiculez. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo que esto era absolutamente irrazonable. No sé si ustedes entienden, él no iba a estudiar educación física, iba a saltar en garrocha o qué sé yo, algo que a lo mejor por ahí que ni siquiera. Pensemos en Messi. Messi no es muy alto, ¿no? Creo que tenía enanismo. Bueno, el caso es que la Corte resuelve la cuestión y dice que esto era absolutamente irrazonable y que además tiene que ver con un criterio, no dice absolutista, con un criterio, ayúdenme, totalitario, pero tampoco es el término, no me acuerdo exactamente, con un criterio de autoridad inadmisible, porque aparentemente había que ser alto para ser profesor, y si no, se era una persona desechable, porque era petizo. ¿Estamos? Y, por supuesto, hace lugar a la acción de amparo, dispone que se lo anote, y hay una frase muy interesante, porque él quería ingresar a un instituto que se llama Joaquín V. González, que es un riojano que es el autor del primer libro argentino sobre derecho constitucional, que es un manual para los 5º años de las escuelas normales y los colegios nacionales, porque antes se enseñaba derecho constitucional en 5º año de las escuelas normales y los colegios nacionales. Entonces, como se estudiaba por un manual de un colombiano que se llamaba Florentino Gómez, un colombiano exiliado de Colombia, entonces él escribe un manual de derecho constitucional y se convierte en el primer constitucionalista argentino. Además, fue diputado, gobernador de La Rioja,
escribió el Código de Minas de La Rioja, y el primer código de Minas, bueno, y un montón de leyes. Y era peticito. Entonces, la Corte dice, tan irrazonable es esta reglamentación, que nos enfrenta a una realidad que este joven, Gabriel Arenzón, quiere ingresar a un instituto que lleva, un instituto terciario, que lleva el nombre del más grande constitucionalista argentino, que no se caracterizaba precisamente por la largura de sus huesos. Eso dice la Corte. Bueno, ese es el primer límite a el poder de policía, la reglamentación que se haga de los derechos subjetivos constitucionales. Y la segunda limitación es el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, la reglamentación no puede afectar la privacidad de las personas, la intimidad de las personas. ¿Está? No puede ser una reglamentación invasiva de la intimidad de las personas. Bueno, con esto termino la pregunta, ¿no? Delia Lencina, que era la que había hecho la pregunta. Gracias, profe, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo aviso que a las 8 menos 5 tengo que dar por terminada la clase, ¿no? Porque tengo otra actividad. ¿Alguna otra pregunta? Un nuevo mensaje. Estado de sitio y estado marcial, su funcionamiento en la Constitución, unidad 12, sí. El estado de sitio está en el artículo 23 y la ley marcial es la aplicación, la ley marcial es la aplicación de la jurisdicción militar a civiles, que de acuerdo a una jurisprudencia que está ahí, que es la jurisprudencia del caso Milligan, solamente es admisible que se aplique, que tribunales militares juzguen a civiles, solamente es admisible cuando los tribunales comunes, ordinarios, llamémoslos civiles, no puedan funcionar. ¿Por qué? Porque está prohibido por el artículo 18 que comisiones especiales o quienes no son los jueces naturales intervengan en los juicios. Entonces, ¿es constitucional que tribunales militares juzguen a civiles? No, no es constitucional, es absolutamente inconstitucional. Salvo que por alguna razón, por ejemplo, una guerra, un desastre natural como un terremoto, un tsunami, solamente quienes quedan, las fuerzas militares. Y entonces las fuerzas militares juzguen a civiles, pero para asegurar la garantía de defensa de los particulares. Y tienen que aplicar el Código Civil, o sea, el código, nunca aplicar el Código Militar, sino que tienen que aplicar la normativa no militar. Tendrán que estudiar los militares. El Código Procesal, Civil y Comercial de la nación, de la provincia, en fin, donde sea. El estado de sitio lo declara el Congreso cuando ustedes ahí en la unidad 12 tienen que dar un concepto de estado de sitio, que es el estado de sitio, que es una declaración de emergencia cuando hay dos causas expresas en la Constitución. Cuando hay conmoción interior o ataque exterior. Cuando se trata de conmoción interior, tiene que declarar el Congreso la conmoción el estado de sitio.
cuando hay ataque exterior, lo hace el presidente, pero con acuerdo del Senado. Si estuviera en receso, el Congreso puede declararlo el presidente en cualquiera de las dos situaciones, lo puede hacer el presidente, y todo indica, aunque la Constitución no lo diga como sí lo dice en el caso de intervención federal, por eso no hay que confundirse con intervención federal, debería convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias del Congreso. ¿Por qué? Porque esa es una prerrogativa exclusiva del presidente de la Nación, convocar a extraordinarias. Pero además, porque dice cuando alguna situación de grave riesgo pusiera en peligro a la nación. Entonces, bueno, se supone que hay una situación de grave riesgo que pone en peligro a la nación y a sus habitantes, y entonces tendría que convocar a extraordinarias. Y allí hay efectos de la declaración del estado de sitio. Los efectos son que hay una suspensión de las garantías constitucionales. Y ahí entramos a discutir, ¿sí? Se suspenden las garantías, se suspenden los derechos, y hubo muchas posiciones que están ahí expresadas, lo que dice Révora, lo que dice González Calderón, llegó a decir que se suspenden todos los derechos, lo que es inadmisible, porque si no, justamente, ¿para qué se declara el estado de sitio? Se declara el estado de sitio para asegurar la vigencia de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, lo dice el propio artículo 23 de la Constitución. Ahora, ¿puede revisarse judicialmente la declaración del estado de sitio? No, porque es un acto político. Pero sí puede ejercerse el control de razonabilidad, que lo tiene que realizar el juez en virtud de la ley de habeas corpus. El artículo 4 dice que el juez tiene que efectuar el control de razonabilidad. ¿Qué significa? Que las causas por las que se restrinja la libertad de una persona, porque también el presidente puede arrestar personas y trasladarlas de un punto a otro del país. Entonces, las causas por las cuales se arresta, el presidente arresta a una persona, ordena el arresto de una persona, guarden relación con las causas por las que se declaró el estado de sitio. ¿Ah? Ahora, la conmoción interior debe ser ¿cuál? ¿En qué? Bueno, aquella que ponga en peligro la vigencia de la Constitución y las autoridades creadas por ella, no cualquier conmoción interior. Entonces, siempre para efectuar el control de razonabilidad tenemos que tener en cuenta las causas por las que se declaró el estado de sitio y cuál es la relación con la persona que se ve afectada, por ejemplo, en el derecho de reunión o en el derecho de circulación. Eso se llama control de razonabilidad en concreto. Yo les recomiendo que esta parte la estudien de Quiroga Lavie, que es el que explica el control de razonabilidad a partir del caso Timerman. Es decir, que ver que las causas de la declaración del estado de sitio tengan relación con las causas por las cuales se efectúa alguna restricción de derechos, ya sea porque se restringe la libertad ambulatoria, porque no se le da el derecho de opción, en fin. Y también tienen que explicar ahí en la unidad 12 cuáles son los caracteres del estado de sitio. Que es excepcional, que es normativo porque está en el derecho, que es transitorio, todo lo que se les pide. Fíjense, ustedes allí, unidad 12. Una cosa, en el artículo 43, última parte de la Constitución, expresamente se establece que no puede suspenderse el habeas corpus durante la vigencia del estado de sitio. Es decir, los jueces le tienen que dar trámite al habeas corpus aún durante la vigencia del estado de sitio. Y hay otra limitación,
que está dada por el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dicen que el núcleo duro de los derechos humanos no puede ser restringido ni aún invocando el estado de sitio o cualquier emergencia constitucional. El derecho a la vida, el derecho a la identidad jurídica, el derecho a la integridad física, ni las garantías que aseguren la vigencia de estos derechos, dice ese artículo 27. ¿Y cuáles son las garantías? Esto se respondió en las opiniones consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes están en condiciones porque pueden buscar en internet tranquilamente, pero ¿qué se dijo? Que eran el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data y la garantía del debido proceso legal adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Acceso a la jurisdicción, defensa previa, defensa en juicio, la garantía del juez natural, la ley previa, todo lo que tenga que ver con el debido proceso legal adjetivo. No puede ser suspendido durante la vigencia del estado de sitio. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. ¿Sí? De la unidad 7, cuando habla el 3.1, aparte del poder de policía, del origen y el concepto, habla de las diferencias, según, y entre paréntesis tiene John Marshall. 3, a ver. ¿Eso a qué se Unidad. refiere? No sé, estoy buscando. 3, ¿qué dice? 3.1. Ah, es la doctrina norteamericana, es la doctrina norteamericana del police power, ¿sí? Y, no, y más arriba, ¿qué dice? Porque más arriba, en la 3... Las diferencias, sí, del llamado poder de policía. Hay un trabajo de la doctora Carrió, que generalmente está en las fotocopiadoras, sobre la unidad, sobre esta unidad, sobre poder de policía. Yo, si lo tengo, le voy a pasar a los organizadores de esto, a ver si lo voy a ver, si lo tengo acá al trabajo de la unidad 9. Si no, le voy a pasar a Javier Crespo. El trabajo parece que acá no lo tengo, en esta computadora al menos. Perfecto, a ver. Después dejamos nuestro teléfono para que nos escriban los estudiantes. Eso es un trabajo de la diferencia entre poder de policía administrativa, no tengo acá. Lo tengo en esta computadora, no. Mañana le voy a pedir a Javier Crespo que me mande por WhatsApp una dirección de correo electrónico y le mando el trabajo de la unidad 9. Iberlucea, Carla Iberlucea. No sé, parece que no está. Bueno. ¿Lo suben a dónde el trabajo? No sé, después ustedes se conectan con ellos, o cómo hacen. A ver, Javier Crespo, o sí. Había otra, Malvina Ramírez, no sé quién. El teléfono tanto mío como de Malvina en el chat, así nos pueden escribir. También en nuestras redes sociales, que es donde estuvimos publicando de la actividad, también nos pueden estar escribiendo y se lo enviamos. Bueno, ahí parece que hay una persona que vino de Bahía, que levanta la mano, ¿o no? ¿No? ¿Bahiano? No. Bueno. Silvana. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde porque no podía ingresar.
¿Sí? Yo quería sacarme la duda con respecto al tema de 2.4 de la unidad número 9, con respecto a las universidades, autonomía, autarquía, porque yo estuve rindiendo libre y la verdad me tocó esa bolilla y no, me bloqueé, no llegué, no pude. La Después autonomía y la autarquía. Sí. Bueno, está reconocido la autonomía universitaria. En realidad, la autonomía universitaria existe en la Argentina desde 1918. Con la revolución de 1918 se obtiene la educación libre, gratuita, igualitaria, y la autonomía. La autonomía significa el gobierno de las universidades por los claustros. Las universidades son autónomas, es decir, que se gobiernan por los claustros. En nuestra universidad, el claustro estudiantil, que tiene sus representantes elegidos por los estudiantes, el claustro docente, elegido por los docentes, bueno, los dos claustros. No sé si también los no docentes tienen representación, pero no sé si es el gobierno de los claustros. Los claustros gobiernan las universidades, sin interferencia de los poderes políticos, sin interferencia del Poder Ejecutivo, ni nada, ¿no? Bueno, obviamente reciben y se dictan su propia normativa, estatutos. Todo eso significa la autonomía, el gobierno por los claustros, sin intervención de los poderes políticos, y el manejo, el libre manejo de su presupuesto, es decir, tiene un porcentaje del presupuesto cada universidad acordado del presupuesto general de la nación, pero la autarquía significa la autarquía financiera, es decir, que puede distribuir las partidas presupuestarias como lo crea conveniente y de acuerdo a la organización administrativa que tenga. Lo que no quiere decir que pueda hacer lo que quiera con el dinero. Y puede generar sus propios recursos también. Ahora, ¿auditan las universidades? ¿Son controladas por la Auditoría General de la Nación? Sí. O sea que anualmente tienen que hacer la memoria y el balance de gastos, de ingresos, de recursos, y dar razón de los bienes adquiridos, dados de baja, etc. A eso se refiere el tema de la autonomía, que por primera vez tiene rango constitucional. Y el régimen legal es la Ley de Educación Superior, ley dictada por el Congreso, donde establece una serie de cuestiones organizativas de las universidades. Esto también lo van a encontrar muy bien en Quiroga Lavie. Acá tienen Quiroga Lavie, las páginas, y tienen Germán Vidar Campos muy bien de la página 37 a 113, pero bueno, abarca muchos temas. Gracias, profesora, gracias. No es nada. Bueno, yo los tengo que dejar, así que ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el 8, y si no, será el 3 de marzo, cuando tengamos la próxima mesa de examen. El horario es a las 16 horas, el día 8 a las 16 horas. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra cosa? Entendido. Nada más. Bueno, muchas gracias nuevamente. Felicitaciones a los dirigentes estudiantiles. Los dirigentes estudiantiles merecen toda la consideración y el respeto, porque destinan horas propias, horas de sus vidas, para el bien común, para otras personas. Así que sean de la corriente estudiantil que sea, de la corriente política a la que pertenezcan, todos mis respetos, porque destinan
parte de su vida, de sus horas, a atender las necesidades de sus representados. Así que felicitaciones. Bueno, primeramente agradecerles a todos y todas por su atención de parte de mis compañeros y compañeras de estudiantes por Derecho, y sobre todo agradecerle a usted, profe, por esta tutoría, y también quería aprovechar esta ocasión y comentarles que la doctora Altave, además de ser jefa de cátedra de Teoría de Derecho Constitucional y de Derecho Constitucional, es también la primera presidenta electa de la Asociación de Derecho Constitucional de nuestro país. Realmente es un ejemplo académico y un orgullo para nuestra alta casa de estudio y nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste, y por qué no, para nosotros, los y las estudiantes, tener el honor de formarnos con una docente como usted. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, muchas gracias. Siempre digo que sin alumnos no hay profesores. Así que muchas gracias. Muchas gracias.